¿Qué pasará con Néstor Bonillo y el futuro de Alianza Lima? Eso lo hablaremos el día de hoy en Cabina FC. A ver, mi gente, el día de ayer se hizo eco dos noticias muy importantes de dos medios grandes a nivel de Perú, que son Diario Deport y también Ovación. Ambos tuvieron una nota con el profesor Néstor Bonillo y se habló de lo que viene a ser su futuro en cuanto a Alianza Lima, puesto que el preparador físico trabaja siempre de la mano con el profesor Ricardo Gareca y el profesor Ricardo Gareca, como ya es sabido, ha fichado, por así decirlo, como DT de la selección chilena. ¿Qué va a pasar con Néstor? El día de hoy vamos a desglosar ambas noticias, pero para ello vamos a nosotros por unos momentos presentar ambas noticias para ver básicamente los titulares. Y es que, por ejemplo, aquí, en cuanto a Ovación se refiere, nos titulan que Bonillo se despide de Alianza Lima y nos dice además de que es un club que no tiene techo en su capacidad de generar recursos. No, eso es lo que nos comenta el profesor Néstor. Aparte, también tenemos otra declaración, por así decirlo, en esta nota que, como les comento, tuvo con también el diario Deport. Anteriormente fue Ovación, el que estamos presentando ahorita fue el del diario Deport. Y Néstor en diario Deport deja el titular de: si apareciera una propuesta, yo iba a seguir los pasos de Ricardo o de Gareca en este caso, ¿no? Eso es lo que justamente estábamos comentando antes de iniciar con estas noticias como tal, antes de compartirles las noticias como tal. Y para eso voy a tener un súper apoyo y es mis notas que están aquí el día de hoy para conversar sobre el tema, porque es amplio, mi gente. No es tan sencillo como que deja Alianza Lima y ya está. Y a modo final hay unas pildoritas que nos deja en las mismas notas. De igual manera los invito a ustedes a que vayan a leerlas si gustan. No, estas están en el portal de Deport y también en Ovación. Pero para poder hablar del tema de Néstor Bonillo y Alianza Lima, nosotros tenemos que hacer un breve preámbulo, porque de repente hay algunos que no conocen del todo el tema, cómo es que se dio la relación Néstor Bonillo con Alianza Lima. Alianza Lima lo contacta a Néstor no solamente el año pasado, lo contactó antes, ¿listo? Para que Néstor pueda llegar a Alianza Lima y ver temas de gestión deportiva o temas afines a ellos, ¿no? Sin embargo, el profesor Néstor Bonillo en su momento le dijo a Alianza que él pertenece al comando técnico de Ricardo Gareca, él es su preparador físico y como tal él no podía aceptar un puesto de manera interna en Alianza Lima ni tampoco estar como que a la orden de un comando técnico. Después de esa primera conversación, si es que se quiere llamar así, el profesor Néstor Bonillo tuvo otro contacto de parte de la gente de Alianza Lima, pero bajo una jugada distinta, bajo una jugada diferente, ¿no? Y de esta manera es que Alianza Lima le propone a Néstor para que sea un asesor externo. Quédense con esa frase porque va a ser muy importante a lo largo del video, ¿correcto? Asesor externo de Alianza Lima. Obviamente esto trajo muchas suspicacias, trajo muchos entredichos entre los hinchas de Alianza Lima, porque no nos llegaba a, como tal, esta figura a traer del todo. Sin embargo, en agosto del año pasado, del 2023, se llega a cerrar este vínculo entre Néstor Bonillo y el club blanquiazul. Para esto, de una manera inicial, el profesor Néstor se dedicó al fútbol infantil, a las infraestructuras, al fútbol juvenil, a las ciencias aplicadas, ¿correcto? El apartado del primer equipo él no lo veía. Ese fue el primer contacto con el que tuvo con Alianza Lima. Sin embargo, después de lo que todos los hinchas ya sabemos y que seguimos el club, de lo visto en las finales, de por supuesto que José Coteveína no iba a continuar en Alianza Lima como gerente deportivo, él quería retirarse del club y ahí es en donde el gerente general, que en su momento era José Sabogal, se apoya bastante en la figura de Néstor Bonillo, con la finalidad de que pueda ayudar a reestructurar al club como Néstor lo veía de una manera más adecuada tras su experiencia que tiene Néstor. Otro pequeño contexto, otro pequeño paréntesis para los que no lo saben: Néstor Bonillo no solamente fue el preparador físico de Ricardo Gareca en su era de la selección peruana, sino que Néstor tiene un conocimiento mucho más amplio que solamente ver el tema físico de los jugadores como tal.
Néstor lo ha acompañado a sus diversas andanzas al profesor Ricardo Gareca, también estuvo en su momento en el comando técnico con el cual Ricardo dirigió a Universitario de Deportes, también estuvo con el comando técnico con el cual dirigió en su momento a Vélez Sarsfield en su último andar, por así decirlo, de Ricardo, y por supuesto que estuvo en la selección peruana. Mucho se dice de que el profesor Néstor era en quien el profesor Ricardo Gareca se apoyaba para ver absolutamente todo, desde el jale de jugadores que en su momento se pudo nacionalizar, llámese, por poner un ejemplo, la Padula, etcétera, etcétera, etcétera. Néstor tiene mucho conocimiento y es por eso que Alianza Lima se apoyó bastante en él y lo buscó de manera directa al profesor Néstor. Luego de que retomando, ¿no? Y cerrando este paréntesis, de que el profesor Néstor Bonillo lo contacta directamente José Sabogal para que vea un tema de la reestructuración de Alianza Lima para el año 2024, el presente año que estamos viviendo ya, él ya se encarga en esta segunda etapa del fútbol profesional y él comienza a trabajar y llama, por supuesto, contacta a Marioni, lo trae al club, ¿no? Porque, a ver, Néstor le hace por así decirlo, a José Sabogal le dice, a ver, estas son mis recomendaciones. Y José Sabogal como que le daba el amén a todo lo que Néstor le decía, por lo que Néstor ya tiene una espalda del fútbol nacional, por lo que Néstor conoce también el fútbol argentino, por lo que conoce el fútbol en general en cuanto a Sudamérica se refiere. Y es por ello de que se le da el respaldo a Néstor. ¿Y por qué hago mucho énfasis en esto? Más adelante lo vamos a comentar. Y se acciona con respecto a los diversos escenarios que él planteaba, ¿correcto? Él, por ejemplo, realizó diagnóstico de la situación y se fortalecieron las áreas como área de nutrición, área médica. Se trajo a un preparador físico institucional. Ustedes saben de que cada comando técnico trae su propio preparador físico, pero aparte Néstor detectó que era necesario, tras los diversos problemas que hemos visto en el año 2023 que tuvimos con los diversos lesionados, que el club tenga a nivel institucional también un preparador físico. Aparte de ello, se trajo a un ingeniero en estadística. ¿Con qué finalidad? Se preguntarán ustedes. Para que arme una base de datos, para que ésta pueda servir en la toma de decisiones a nivel fútbol profesional y formativo. Por eso es que después vimos que las métricas fueron muy importantes para el armado del plantel, del comando técnico del presente año. Aparte de eso, Néstor nos comentó en ambas notas, como les comento, porque obviamente para hacer este video he tenido que apoyarme en ambas, se mejora EGB en la parte de la infraestructura, en donde ya los jugadores ahí deben desayunar, ahí se desayuna y se almuerza. Esto lo ve el club. Anteriormente no se trabajaba de esa manera. Cada uno salía y cada uno lo veía, pero ahora la parte de nutrición es algo muy importante que se trabaja a nivel de clubes en Europa y que también Alianza Lima lo está comenzando a aplicar en este presente año o para la presente temporada. No, aparte de ello, se vio el tema del fútbol formativo, un proyecto, estos son proyectos que aún no se están realizando, pero que él ya lo deja como para que Alianza Lima lo trabaje, lo elabore, que era un gimnasio en Matute. Ojo, mi gente, gimnasio dentro del mismo Alejandro Villanueva, alias Matute, con un área de 600 metros cuadrados para el fútbol formativo y para lo que es las damas también. Cancha en césped sintético dentro de la explanada para poder aprovechar los espacios que esta misma tiene y de esta manera tener más campos porque los que hay actualmente no los puede ocupar en cuanto a fútbol se refiere, están más que nada ligados al tema infantil, el tema de menores. Aparte de ello, se trabajó con Marioni y el profesor Restrepo buscando futbolistas que estén en la línea que en este caso el DT requería como proyecto de juego, no solo futbolistas que estén aptos físicamente. ¿Ok? Sino que también tengan otras variables, como que sean buenos profesionales, que también tengan una buena conducta, que sean técnicamente y tácticamente aprobados, al igual que emocionalmente. De hecho, esto hizo mucho énfasis Marioni en aquella conferencia de prensa que prácticamente fue un masterclass de Marioni. ¿Y por qué lo digo?
porque en su momento cuando Marioni nos menciona absolutamente todos los detalles que se tomaron en cuenta para la conformación del plantel 2024 eran detalles que nosotros no conocíamos. Claro, de repente ustedes me dirán, sí, pero Dani, esos son detalles que deberían de manejarlo. Deberían es la clave. Anteriormente no se trabajaba con ello. Y es por eso que Marioni hace mucho énfasis. También el profesor Néstor Bonillo se refirió a Carlos Zambrano y acá voy a ampliar un poco más el tema y lo voy a tocar a profundidad porque nos deja una pildorita muy importante para mí. Él lo que comenta es de que no solamente se evaluó el plano deportivo con Carlos, sino que también lo económico. La gestión con Marioni fue muy buena, la titula él, en donde se vio también el presupuesto del fútbol profesional. Y yo les pregunto a ustedes, y obviamente los voy a leer, Cabina FC los va a leer y vamos a estar conversando con ustedes en el cajón de los comentarios. ¿Por qué creen ustedes que el profesor Néstor Bonillo habla no solamente del tema Carlos Zambrano a nivel fútbol, sino que también habla que hubo un tema de, y cito explícitamente, también lo económico? ¿Por qué creen ustedes? Obviamente él no lo está diciendo porque, en fin, nosotros sabemos de que Carlos en el año 2023 llega con un salario importante. Era el central de Boca Juniors, central titular de Boca Juniors, un equipo que llegó el año pasado a la final de la Conmebol Libertadores. Era un central muy importante para Boca. Ahora, si el profesor Néstor hace énfasis en el tema económico, es que por supuesto se evaluó de que Carlos tal vez, y digo tal vez porque no es algo que pueda palmar y que les pueda asegurar a ustedes, pero sí es algo que puedo decirlo como un tal vez, y es que su salario no era acorde a lo visto en el año 2023 para con Alianza Lima y lo que nos dejó Carlos Zambrano, que se quiso tal vez, ¿por qué no contar con él? Además de la evaluación futbolística, también, pero su salario no era acorde a la rebaja salarial o este ajuste salarial que está haciendo Alianza Lima. Porque ustedes habrán visto de que hubo una purga, por así decirlo, del plantel 2023 de un aproximado de 18 jugadores. Uno de ellos, voy a citar como ejemplo porque es un caso que se conoce ya, es el de Aldair Rodríguez, el buen Alda. ¿Qué pasó con él? Él cuando llega al conjunto blanquiazul a mediados del 2021, perdón, si más no me equivoco, él llega con el cartel de ser el futbolista que emigró al fútbol colombiano. Por ende, su salario era mayor al que percibía en Perú. Cuando Alianza Lima lo ficha al jugador, obviamente tenía que tener un salario acorde al que, a su momento, mejor dicho, ¿no? Un delantero que había emigrado al fútbol colombiano y que regresaba al Perú. Por ende, no era un salario acorde a lo que Alianza Lima buscaba para el torneo 2024, para el presente torneo que ya se está disputando. Es por ello que les digo de que nos deja esa pildorita y como vuelvo y repito, se los dejo a su propia interpretación y a que nos comenten aquí en el cajón de los comentarios para seguir con la conversación. Otra de las cosas que nos comenta el profesor Néstor Bonillo son los objetivos, porque a ver, el tema del plantel 2024, si bien es cierto, leí mucho en redes sociales de que a diversos hinchas no les hacía, no les llenaba, por así decirlo, no los dejaba contentos porque quién era Waterman, por qué se fichaba a este central Freites, quién es Ramos, por qué esta conformación del plantel como tal, solamente nos vamos a concentrar en el torneo local, ya no vamos a ir a competir la Conmebol Libertadores, y el mismo profesor Bonillo nos dice lo siguiente, que la conformación del plantel es con la finalidad de dos cosas o de dos objetivos. El título nacional, porque un club como Alianza Lima no puede, no, o sea, no se debe, básicamente no se puede permitir el hecho de no pelear un título nacional, lo va a pelear, lo va a buscar campeonar, son las palabras del mismo profesor Bonillo, y aparte de ello, nos comenta mantenerse en Copa Libertadores, además de llegar lo más lejos posible. Ojo con estas declaraciones del profesor Bonillo, porque es la vara de medir que tenemos que tener nosotros los hinchas con este comando técnico y con este plantel, porque para esto fue conformado, mi gente. Como datos adicionales de ambas notas, tanto en los medios, vuelvo y repito, porque obviamente son las notas de ellos, de Ovación y de el diario Deport, es una pregunta muy puntual
que fue muy coqueta, por así decirlo, en cuanto al profesor Néstor Bonillo. Se le hace la consulta si él podría ser un director deportivo a futuro. Y él nos comentó de que eso, este andar en cuanto a Alianza Lima como un asesor externo, ojo, bajo su cargo como tal, le gustó mucho y sintió que su estadía en Alianza Lima fue muy cómoda. De hecho, él siente que fue recíproco, o sea que el hincha, la gente en general de la parte administrativa, se quedó contento con su labor del profesor Néstor. Esto nos da un buen indicativo porque obviamente él está preparado para ser gestor deportivo y él sabe que su carrera como asistente o como preparador físico no es que vaya para muchos años más, pero no descarta más adelante ser gestor deportivo e incluso se le hace la consulta si es que él podría retornar a Alianza Lima. Y él dice que claro, que por supuesto que podría ser. No, aparte de ello, otra de las dos piloritas que nos deja es que mucho antes de que él tenga este contacto en dos ocasiones, como les digo, mi gente, en dos, puse cuatro por error, en dos ocasiones con Alianza Lima, como les digo, él tuvo un contacto con la gente de Universitario de Deportes, con el rival del frente, con el equipo con el cual él también estuvo como parte del comando técnico de Ricardo Gareca en otros años, ¿no? No recuerdo ahorita el año, me disculparán, pero él tuvo esa conversación con un universitario, pero no fue para ser ni un asesor ni un gerente deportivo o un director deportivo. Fue bajo otros términos. No nos amplió, obviamente, el profesor Néstor Bonillo, ya lo conocemos cómo es cuando él declara, pero sí de que tuvo un contacto con la gente de universitario en su momento, antes de la que tuvo con Alianza Lima. Y por último, ¿no? En una de las notas nos dejó cortita al pie, picando de que va a seguir en contacto con Alianza Lima. Entonces podríamos decir, podríamos dejar entrever nosotros de que su andar como asesor externo de manera formal y oficial terminó, porque dicho sea de paso, es como las notas de tanto los medios mencionados lo titulan. Sin embargo, aparte de ello, perdón, él nos comenta de que va a seguir en contacto con la gente de Alianza Lima. Veremos qué nos depara el futuro en cuanto a la gerencia deportiva, quien ahorita, si bien es cierto, Marioni se va a quedar como gestor deportivo, porque José Cote Beguina se va a quedar también en el club, o ya fue también anunciado, ¿no? Pero él viendo la parte de menores. Y por último, les dejo una reflexión final, porque es algo que también he estado conversando con diversos amigos afines obviamente a Alianza Lima y que me notaron una preocupación, la cual yo entiendo, dicho sea de paso. Al profesor Néstor Bonillo se le dejó trabajar. El profesor Néstor Bonillo dijo que lo más adecuado era traer un profesional como Marioni. Se le dijo, ok, tú obviamente puedes avalar la chamba de Marioni, entonces Marioni llegó a Alianza Lima. En conjunto con Marioni se decidió, se evaluó que llegara el profesor Restrepo. Se presentó a la gerencia general, se le aprobó. Trajeron al profesor Restrepo, se implantó unas nuevas medidas, unas nuevas métricas para poder contratar jugadores, se le aprobó también. Se le ha aprobado los otros temas que ya hemos conversado en el mismo video, para no redundar. ¿Esa misma espalda la va a tener Marioni? Porque Bonillo, prácticamente lo que él decía, como la misma espalda que él tiene por los trabajos, por los años y por todo, se aceptaba. La pregunta es, ahora que nos quedamos solamente con Marioni en cuanto a tema de fútbol profesional, el primer equipo, ¿no? ¿Tendrá esa misma espalda? Las diferentes propuestas que él haga, ¿se les van a aprobar? Esa es una buena pregunta y los voy a leer a ustedes en el cajón de los comentarios. Por supuesto, yo espero de que sí se respete lo que Marioni vaya a proponer, porque es él el encargado de esto. Si no es él, ¿quién? Entonces, los leo a ustedes en el cajón de los comentarios, mi gente. Los espero para el siguiente live. Y por supuesto que si les ha gustado este video, suscríbanse, dejen su like, activen la campanita para poder seguir con este video y muchos más. Los leeré también. Muchísimas gracias. Nos vemos. Chao, chao.